ocasión para hablar sobre este tema. Agradezco a Temis por esta iniciativa, para hablar un poco sobre el artículo 15 del Código Penal del Perú, que corresponde al denominado error de comprensión culturalmente condicionado, ¿no? Un poco los antecedentes. Esta figura surge en la reforma penal que se hizo en los años 80 y se formalizó en el Código Penal de 1991. La idea para esa época era superar el marcado etnocentrismo que tenía el Código Penal de 1924, cuando no tenía reglas para resolver los problemas o cómo resolver los problemas de personas que, actuando en el ámbito de su cultura, de su costumbre, cometían infracciones penales y eran juzgados por la justicia ordinaria, ¿no? Entonces, históricamente surgió esa necesidad de superar un código, el del 24, que señalaba un modelo de sociedad que estaba integrado por civilizados, semicivilizados degradados por el alcoholismo y la servidumbre, y por salvajes. Entonces era necesario superar esa concepción etnocéntrica. El Código Penal de 1991 introdujo el artículo 5, que es una figura de error, para poder dar a la justicia estatal un instrumento o instrumentos que permitieran resolver los problemas de imputación que se daban en esa materia. Eso es un poco. Hay que señalar de que la fórmula original del artículo 15 fue propuesta por el profesor argentino Zaffaroni, pero que en el transcurso del debate fue ciertamente cambiada, de tal manera de que la fórmula actual es la que ahora podemos considerar propia de esta figura, ¿no? Ahora, este artículo 15 autoriza ir en contra de la cultura mayoritaria, dominante. No, la idea era esencialmente tratar de resolver bajo el marco de ese instrumento los problemas que la justicia estatal tenía, ¿no?, sobre esta materia. Los casos más frecuentes de los que se puede mencionar son, por ejemplo, los problemas sexuales. El caso de las prácticas sexuales con menores de edad, por ejemplo, para la justicia estatal es un delito muy grave, con penas muy altas. En cambio, en el ámbito de las jurisdicciones, comunidades nativas o comunidades campesinas, es una práctica cultural muy arraigada y no considerada delictiva ni nada parecido. Entonces era necesario dotar a la justicia estatal de instrumentos que hicieran o permitieran al juez comprender, ¿no?, esa diversidad cultural sobre la cual opera este derecho. Ya ahora modernamente se habla más bien de la interculturalidad, a la que podemos referirnos brevemente al final, ¿no? Bien, entonces no es pues una norma que vaya o autorice ir en contra de la cultura dominante, es más bien para respetar estos márgenes de diversidad cultural que son además característicos de un país como el nuestro, ¿no?, pluricultural, pluriétnico, etc. En el ámbito comparado, ¿cómo se entiende la figura? Bueno, ha habido una fuerte influencia de instrumentos internacionales sobre la materia. Me refiero especialmente a los convenios de la OIT, ¿no?, sobre esta materia, y también a algunas experiencias particulares de Naciones Unidas sobre el tema de la diversidad cultural, ¿no? Es decir, es un tema bastante importante vinculado con los pueblos indígenas, ¿no? Tenemos todavía mucho que avanzar en esta materia, dadas las características de nuestro país, ¿no? La relación con la jurisdicción consuetudinaria ha sido siempre, de parte de la jurisdicción estatal, muy difícil, ¿no? Ha sido la Corte Suprema, a través de un acuerdo plenario y también instrumentos similares, que han ido desarrollando la doctrina y la jurisprudencia en el sentido de ir dotando a la jurisdicción estatal o a la justicia estatal, en los casos en que las personas puedan ser juzgadas por esta, de instrumentos como por ejemplo el peritaje antropológico, como por ejemplo el respeto del idioma, de su idioma original, es decir, instrumentos que permitieran. Y el artículo 15 es solo uno de esos instrumentos. Incluso su naturaleza jurídica es muy debatida, como se verá en este debate, pues para unos es una causa de inimputabilidad, para otros es un caso de error, pero en el fondo lo importante es que se trata de un instrumento que permite al juez hacer un filtro para resolver o interpretar adecuadamente estos problemas de la diversidad cultural o personas con diversidad cultural que cometen una infracción delictiva, ¿no? Ese es el punto. Recientemente, por ejemplo, tenemos ya otro tema, que es el tema de carácter procesal.
El artículo 18, inciso tercero del Código Procesal Penal de 2004 establece que los jueces inhibirán cuando se trate de casos de jurisdicción especial. Lo que pasa es que la Constitución peruana autoriza que la llamada jurisdicción especial se dé para los casos de hechos que tengan que ver con comunidades campesinas, comunidades nativas, con intervención de la ronda campesina. Por lo tanto, hay una idea de una jurisdicción especial. Este Código Penal, este Código Procesal Penal, señala que el juez estatal se inhibirá cuando se presente uno de esos casos. No hay mucha jurisprudencia todavía sobre la materia, me parece un tema muy interesante que creo que hay que ir incentivando para que se resuelva, ¿no? Pero es muy importante que exista un acuerdo plenario y que existan estas normas que permiten este tema. De hecho, creo que la figura del derecho penal intercultural va avanzando progresivamente, ¿no? El proyecto de Código Penal del 2015, el del dictamen del 2015, ya contiene algunas reglas que tratan de enfrentar este problema, ¿no? Ya superar incluso la idea del error de comprensión culturalmente condicionado, muy importante para su época, década de los 90, y pasar a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, de reglas de interculturalidad, un derecho penal intercultural, ¿no? Con reglas sobre el nem bis in idem, es decir, el valor que tienen las decisiones de las comunidades nativas o campesinas en relación a las posibilidades de un juzgamiento en la jurisdicción especial y algunos otros elementos propios del tema de la interculturalidad, ¿no? Por lo tanto, este artículo 15 del Código Penal vino a constituirse como un primer avance en este tema de hacer de nuestro país más bien un país integrativo, ¿no? Integrativo, que busque tomar conciencia de la diversidad cultural y que dote a la justicia estatal, en los casos posibles, de instrumentos necesarios para poder comprender esa diversidad cultural. Ese es esencialmente, desde mi punto de vista, el tema que planteó en su momento la introducción del artículo 15 del Código Penal en la legislación nacional.